Ahora sí, Lucas 24, hermanos. Lucas 24. El título de este mensaje que Dios nos puso a compartir se llama que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como es un mensaje un poquito larguito, lo vamos a hacer más corto. Y ya hablamos de la resurrección de Jesucristo. La otra semana hablamos de señales de los que creen en Jesucristo. Y ahora el Señor nos puso a compartir estas citas, hermanos. En Lucas 24, Cristo habiendo ya resucitado, dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, verso 44. Quería enseñar todo el capítulo 24, pero está muy largo y vamos a hablar solamente de algunas citas que el Señor nos puso a compartir, muy interesantes, hermanos. Lucas capítulo 4, verso 44, dice así la palabra de Dios. Jesucristo dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesucristo, antes de morir, Él estaba con sus discípulos y Él los preparó de que Él iba a morir. Jesucristo preparó a sus discípulos que Él iba a morir, ¿verdad? Y a los discípulos les dio miedo. A los discípulos les dio miedo. Pedro dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, que eso no te pase, Señor. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: todos me van a dejar, todos me van a abandonar, ¿verdad? Imagínense, el líder, el rey, su Dios, les dijo que iba a morir. Les dio temor a los servidores, les dio temor a sus seguidores. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. ¿Y qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Cuando Jesucristo murió, los discípulos le corrieron, se fueron a esconder. Cuando Él resucitó, los discípulos tomaron fuerza nuevamente, volvieron a tomar fuerza. Y Jesucristo les dice aquí en Lucas 24, 44: estas son las palabras que os hablé. Lucas 24, verso 44: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo dijo que su muerte, su sepultura, su resurrección, su sufrimiento, lo que Él padeció, fue necesario. Y fue necesario también para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, que en hebreo se conoce como la Torá. La Torá. Todo el Antiguo Testamento está lleno de Jesucristo. Mucha gente no lo puede ver. Jesucristo, dice la Biblia, que permitió que viniera una ceguera sobre el pueblo de Israel y que no lo pudieran ver en las Escrituras, en la Torá, ¿verdad? Que a Jesucristo no lo pudieron ver. Pero desde el principio de Génesis capítulo 1, verso 1, habla de Jesucristo. Desde un principio, Génesis capítulo 1, verso 1, habla de Jesucristo. ¿Qué dice Génesis 1, capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a repetirlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo hay una sola palabra escritura, una sola Biblia traducida en español que yo he encontrado
que pusieron dos letras que ninguna Biblia tradujo. La Biblia Reina Valera no las tradujo, no las comentó, pero hay una Biblia reciente traída del hebreo que tradujo de esta manera: en el principio creó Elohim, porque usan la palabra Elohim para Dios. En el principio creó Elohim, y luego después de Elohim, que es el nombre de Dios, en el hebreo tiene dos letras hebreas que la gente, que la mayoría de los traductores no las comentan y no las tradujeron. Tiene dos letras hebreas y que tiene que ver con Jesucristo. Las letras hebreas las dos letras hebreas es la Aleph y la Taf. Son la primera letra del hebreo y la última letra del hebreo, equivalentes al griego, la alfa y la omega. Y en el español sería la A y la Z. La A y la Z quiere decir la primera letra y la última letra. El alfa y la omega quiere decir en griego el principio y el fin. Jesucristo es el principio y es el fin, es el eterno. Y en hebreo dice la Ale y la Tav. Entonces traducida sería: en el principio creó Dios, Jesucristo, los cielos y la tierra. Desde un principio habla de Jesucristo. Y si uno lee el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio, dice la Biblia que estaba escrito de él lo que iba a pasar con él en la ley de Moisés, en la Torá, en el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio, en los profetas, ¿verdad? Y en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y si uno le pone atención, uno va a encontrar a Jesucristo. Y es precioso. Y a las personas que ya Dios les ha abierto los ojos, el pueblo de Dios, que Dios permitió que viniera una ceguera sobre el pueblo de Israel, a la gente que Dios ya le está quitando ese velo, está pudiendo ver a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Está llenísimo. Hay gente que desprecia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay gente que dice: ¿por qué te gusta hablar del Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento está lleno de Jesucristo, ¿verdad? Habla de Él por todos lados. Si uno, Dios los bendiga, hermanos, gloria a Dios. Si uno pone atención a leer la Biblia, hermanos, uno se va a encontrar con Jesucristo por todos lados. Y Jesucristo dijo que estaba escrito de Él, o está escrito de Él, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. En todo habla de Él. Entonces dice la Biblia, verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea que a veces el entendimiento de nosotros está cerrado, ¿no? A veces está cerrado nuestro entendimiento y no podemos ver a Jesucristo. No lo podemos ver ni en la Biblia ni en persona. Cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que se apareció a sus discípulos y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Tomás dijo: no, hasta que no metan mis manos en sus heridas, no voy a creer que es Él. No voy a creer que es Él. Después de ver cómo sufrió Jesucristo, cómo murió. La película de La Pasión de Cristo fue muy interesante. La película presentaron la forma como Jesucristo padeció, ¿no? Cómo lo golpearon, cómo le dieron de latigazos. Los latigazos que le daban tenían 7 puntas. O sea, era el látigo, pero al final tenía 7 puntas con navajas. Entonces cada latigazo que le daban a Jesucristo, cada jalón que le daban, desgarraban su piel, ¿verdad?
Dice la Biblia que le dio 39 latigazos. Le dio 39 latigazos, le dieron golpes en su cara, ¿va? Le dieron de golpes en su cara, su barba se la arrancaron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le enterraron una lanza en el costado, lo clavaron en sus manos, sus pies. O sea, cuando Jesucristo estaba en la cruz, era una masa de sangre, era solamente una masa de sangre. Esa Biblia no había aparecer en el libro de Isaías, del Antiguo Testamento, donde habla también de Jesucristo. Ya no había aparecer en él. ¿Quién iba a creer que iba a resucitar? Se tenía que tener mucha fe para creer que Jesucristo iba a resucitar. Y a los 3 días ya vino como si nada, con un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Pues no lo creían, lo vieron ya con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Sí, con sus marcas y sus heridas, pero ya con un cuerpo glorificado, ¿verdad? No le creían. Mucha gente está cegada a su entendimiento para ver las Escrituras, para ver la palabra de Dios, no de Dios. Mucha gente está cegada, ¿no?, para ver las Escrituras, para ver a Jesucristo en las Escrituras. Pero mucha gente está cegada también para ver a Jesucristo. Muchas veces, ciertamente sabemos que Jesucristo va a volver a venir otra vez aquí a la tierra, pero posiblemente tenga también apariciones de Jesucristo, ¿verdad? Se nos puede aparecer en nuestras vidas, en nuestro camino, ¿verdad? Y ni cuenta nos damos que fue Jesucristo. Pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero, dice el verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿A cuántos quieren que Dios nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras? Amén. Cuando Dios nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, cada capítulo de la Biblia, cada libro, cada palabra es impresionante, hermano. Cada palabra es impresionante, la palabra de Dios. Dice el verso 46, y les dijo, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así fue escrito y así fue necesario. A Jesucristo lo encontramos, hermanos, en toda la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Tú profetizado la vida de Jesucristo, todo exactamente, dónde iban a ser, cómo iban a ser, ¿verdad?, cómo iba a ser su niñez, cómo iba a ser su familia. Fue profetizado todo, gloria a Dios, fue profetizado todo de Jesucristo, ¿eh? Todo fue, absolutamente todo fue profetizado de Él. Yo tengo aquí algunas citas, quizá por tiempo no las veamos, porque les digo, repito, hay muchas cosas que enseñar, pero vamos a enfocar en esto. En esto nos vamos a enfocar. Pero yo aquí tengo varias citas, si alguno quiere que se las dé, se las damos. Pasajes de la Biblia donde habla de la muerte de Jesucristo, su sepultura, su resurrección, todo lo que pasó en su vida de Él. Y vamos a dejarlo pendiente. Es muy interesante estas cosas para estar testificando vamos a ponerle, con gente que no cree en Jesucristo, que no cree que Jesucristo es Dios, que no cree que Jesucristo es el Mesías. Es muy importante
si Dios nos lleva a Israel y nos permite evangelizar, el propósito por el cual Dios nos está poniendo a ir a hacer un viaje a Israel es porque están promoviendo ya en Israel, hermanos, que ya no se hable de Jesucristo. Ya van a meter a la cárcel a los que hablen hablando de Jesucristo en Israel. Entonces quisiéramos hacer algo como un viaje misionero, con sabiduría de Dios, poder ir a Israel y poder testificar. Amén. Poder ir a evangelizar antes de que se cierre. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. El maligno va a tomar control del mundo, va a tomar control de Israel y se va a prohibir el evangelio. En todo el mundo se va a prohibir. Por eso es que Dios nos ha estado poniendo a dar mensajes para que el pueblo de Israel también escuche de Jesucristo. Amén. Dice el verso 47, que se predicase en su nombre, que se predicase en su nombre. Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, Lucas 24, 45, y quiere que se predique en su nombre. Él quiere que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dos cosas muy importantes, hermanos: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Gloria a Dios. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Desde un principio, hermanos, en el Nuevo Testamento se empezó a hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón de pecados. Y mire lo que dice la Biblia: en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios quiere que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todo lugar. Gracias a Dios por el internet, hermanos. Ya lo hemos comentado. Teníamos un programa de televisión aquí en la ciudad y era a nivel local, y algunos pueblos alrededor llegaba la señal de este canal. Hicimos un viaje a Israel. Regresando, tuvimos 3 casos de liberación muy fuertes aquí en la congregación. Regresando de Israel, en realidad fueron 3 personas con el maligno manifestado, 3 personas, y luego por separado una sola persona, que prácticamente el que se manifestó fue el mismo enemigo, el mismo diablo. No sé si nos engañó, pero era el mismo Satanás manifestado. Éramos 5 pastores, apenas pudimos con esta persona. Más adelante se manifestaron. Bueno, antes de ir a Israel, tuvimos un caso de liberación de esta persona, el mismo maligno manifestado, aquí en la congregación. Se burlaba, se ponía así como en posición de Jesucristo crucificado y se burlaba, decía: ¿a poco creen que van a llenar este lugar? Y no era cualquier ocasión. Habíamos tenido ya experiencia con otras liberaciones, pero esta era especial, era casi mero el maligno manifestado. Estuvo muy pesada fue antes de ir el viaje a Israel. Después del viaje a Israel, tuvimos 3 personas, uno que era brujo, con sus 2 discípulas, porque eran mujeres, con 2 discípulas que empezaron a congregarse aquí con nosotros, y sin darnos cuenta nosotros, no los discernimos, no sabía que era brujo la persona ni que eran sus discípulas. Empezaron a estudiar aquí, usar el lugar para hacer sus
sus estudios, sus brujerías, en lo que nosotros estábamos por otro lado. Y regresando a Israel, se manifestaron físicamente los demonios en ellos, se manifestaron. Y eran generales, ¿no? Eran demonios. Según los nombres que dieron, más o menos hasta que me acuerdo, era Astarot, un demoniote, un principado tremendo. Era el dragón, pues puro general. O sea, no eran los casos de liberación que habíamos tenido de demonios de bajo rango, sino eran tremendos. Bueno, y más adelante, al estar nosotros hablando del viaje que hicimos a Israel, los lugares que fuimos, estar presentando en los videos, al estar presentando en los videos las grabaciones que hicimos, empezamos a sacarlas también en la televisión, en el programa de televisión. Nos robaron. Perdón, voy a cambiar la pila. Gloria a Dios. Pues nos robaron, nos quedamos sin programa de televisión, nos robaron casi todo lo que habíamos traído de Israel. Trajimos libros, trajimos material, trajimos muchas cosas, y sobre todo trajimos las grabaciones que habíamos hecho. Nos robaron las cámaras, nos robaron todo, nos quedamos sin programa de televisión. Pero le damos gracias a Dios. porque estamos hablando de esto? Antes no había, sí había internet y todo eso, pero no sabíamos cómo empezaba el internet. A lo mejor, pero no estaba tan fuerte el internet, o no lo conocíamos tanto. Pero damos gracias a Dios que ahora podemos grabar, y con cámaras sencillas, y que el programa no solamente llegue a la ciudad, sino que el programa puede llegar a todo el mundo. Y le damos gracias a Dios. Amén. Y antes tenía un costo el tener el programa en la televisión, y le damos gracias a Dios que ahora el subir cosas al internet, pues es muy poquito el costo de que tengamos nosotros el internet en nuestros celulares, en nuestra casa. Ya no es un costo tan caro. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos el internet para predicar el Evangelio, para dar de conocer a Jesucristo. Amén. Para que Jesucristo se predique por todos lados. Aquí dice la Biblia en Lucas capítulo 24, verso 47, que dice, vamos a repetirlo juntos: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Dios quiere que se predique su evangelio en todas las naciones. Gracias a Dios que hay muchos lugares, muchas naciones en las que se puede predicar el evangelio. Algunas naciones ya no se puede, hermanos. Algunas naciones ya no se pueden. Fíjese, pero también Dios está permitiendo que de alguna manera gente conozca de Jesucristo. En China está prohibido hablar del evangelio, pero aún así hay cristianos en China a escondidas, y están creciendo. Muchos lugares donde está prohibido, de alguna manera alguien ha llegado por ahí, alguien les predica el evangelio. Prediquemos el evangelio, hermanos. Prediquemos en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Dios quiere que nos arrepintamos, que haya arrepentimiento y el perdón de pecados. Juan el Bautista empezó a predicar en Mateo capítulo 3, verso 1, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 3, dice la palabra de Dios: Juan el Bautista, el que bautizó a Jesucristo, el que presentó a Jesucristo, dice la Biblia así, Mateo capítulo 3, verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Hermanos, sabemos que Cristo va a volver a venir otra vez. La primera vez que vino Jesucristo, ¿verdad? La primera vez que vino Jesucristo, Juan el Bautista le vino a preparar el camino. Jesucristo va a volver a venir otra vez aquí a la tierra y nosotros le estamos preparando el camino a la segunda venida de Jesucristo, a que Jesucristo va a volver a venir a la tierra. ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en los últimos días, hermanos, y Cristo quiere que prediquemos arrepentimiento, que la gente se arrepienta. Y dice el verso 8, Mateo capítulo 3, verso 8, pero dice verso 6, Juan el Bautista estaba bautizando, dice la Biblia, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo que hacía Juan el Bautista era confesión de pecados. La gente se bautizaba y confesaba sus pecados públicamente, posiblemente. Confesaba sus pecados públicamente, ¿no? Nosotros cuando bautizamos ahora le decimos a la gente que si quiere decir algo, no les decimos que confiese sus pecados, ¿no? No les decimos que confiese sus pecados públicamente. Sí les decimos que si quieren decir algo, lo que quieran decir libremente lo puedan decir, ¿verdad? Y Juan el Bautista dijo, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Más adelante Jesucristo habló también del arrepentimiento. Voy a decir la cita nomás, no la vamos a buscar. Marcos 1, 14 y 15, Jesucristo dijo que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. El mensaje de Jesucristo era un mensaje de arrepentimiento. Él sabe, dice la Biblia, que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Él vino a los pecadores, ¿verdad? Y la Biblia dice que pecadores somos todos. No hay justo ni aún uno. Dios nos manda a todos a arrepentirnos. Dios nos manda a todos a arrepentirnos y a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Jesucristo dijo también en Lucas capítulo 13, verso 3, que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. En Hechos 2:38, ya Jesucristo resucitado, mandó también que nos arrepentamos y que nos bauticemos. El libro de Apocalipsis, ya el último libro de la Biblia, en los últimos días, Dios nos manda también a que nos arrepintamos y que hagamos las primeras obras. El arrepentimiento es un mensaje de Dios, que Dios quiere que prediquemos. El arrepentimiento en su nombre. La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah. A ver, digan, teshuvah. Ah, es una niñita, esta hermanita. Pensaba que era una muñequita. Gloria a Dios. Ah, Estrellita, ahorita al ratito le damos que dé su testimonio. Yo dije, mira, tiene una muñequita, pero no es su hermanita. Es la hermanita de Estrellita. Gloria a Dios. Y le está dando su biberón a la muñequita. No, esa es su hermanita. Gloria a Dios. Amén. Pues Dios nos manda, hermanos, a que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque sabe que el pecado aparece en nuestras vidas, ¿verdad? Estaba escuchando a un predicador que acaba de morir, hermano Charles Stanley. Charles Stanley, ya un hermano de edad grande,
y estaba escuchando un mensaje que estaba dando y ya casi de despedida del hermano, que ya estaba yendo con el Señor, un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento siempre debemos hacerlo. Dice la Biblia que no hay justo ni aún, que todos hemos pecado, unos más, otros menos, unos más descarados, otros más discretos, pero al final de cuentas dice la Biblia, todos somos pecadores. Pero dice la Biblia que también hay perdón de pecados. Gracias a Dios. También hay perdón de pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 1, verso 4. 1 Juan capítulo 1, verso 4. Vamos a buscar ahí la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El pecado, hermanos, trae consecuencias, trae sufrimiento, trae dolor, trae enfermedad, trae condenación, trae desgracias, trae muerte. Pero cuando hay arrepentimiento y hay perdón de pecados, hay gozo, hay gozo. Y dice la palabra de Dios: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje, dice 1 Juan capítulo 4, verso 5, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nuestro Dios es santo, hermanos. Nuestro Dios es santo. El único hombre santo es nuestro Dios, Jesucristo. Todos los demás, dice la Biblia, dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Damos las gracias a Dios, hermanos, porque la sangre de Jesucristo, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, la sangre que Él derramó por nosotros, nos limpia de todo pecado. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Hay perdón para el pecado, hermanos. Hay solución para el pecado. Dios nos pide arrepentimiento. Dios nos pide arrepentimiento. No pierda de vista este pasaje. Dice la palabra de Dios, hablando sobre el arrepentimiento. Dice en Proverbios 28:13, no lo busquen, se lo voy a decir. Dice la Biblia que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas son las verdaderas limpias, hermanos. Jesucristo viene y nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad. Dice el verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. El deseo de Dios es que no pequemos, hermanos. El deseo de Dios es que vivamos en santidad. Ese es el deseo de Dios. Pero dice, Dios sabe que estamos en esta tierra y que a veces el pecado aparece en nuestras vidas. Pero Él ha dado solución al pecado. El deseo de Dios es que no pequemos y debemos vivir en santidad. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Cuando nosotros pecamos, hermanos, Satanás viene a traer condenación a nuestras vidas, acusación, juicio, condenación. Primero Satanás pone la tentación, lo que está escuchando el pastor Charles Stanley. Es diferente la manera como ataca a la gente que no conoce a Dios y cómo ataca el maligno a la gente que conoce a Dios. Primero pone la tentación, después hace que la gente peque, logra que la gente peque, y después trae la condenación, la acusación, las consecuencias. Pero Jesucristo, tenemos un abogado. Dios no quiere que pequemos, pero si el pecado apareció en nuestras vidas, y no necesariamente algo grave, o pecados graves, o pecados escandalosos, pero puede parecerse un mal pensamiento en nuestras vidas, ¿no? Puede parecerse un mal pensamiento, como dijo una persona, como dice la palabra de Dios. El adulterio no solamente es por hacer algo físicamente, cometer el pecado físicamente, sino aún también con la mente, con el pensamiento. Jesucristo los pecados los puso más difíciles. Jesucristo dijo que pecado no solamente es matar físicamente, tomar un cuchillo o a golpes o con algo físico, matar a alguien, sino con el puro pensamiento, con tener odio a una persona ya hemos pecado, ¿verdad? Nos puso más difícil. Entonces el adulterio igual lo puso más difícil. No solamente es la cuestión física, sino con el pensamiento ya también. Con el pensamiento ya también es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, en lo físico, ¿verdad? Pero si alguno ha fallado, el deseo de Dios es que no fallemos. Pero si apareció un mal pensamiento, salió una mala palabra, hicimos algo malo, pidamos perdón a Dios, hermanos. Pidamos como nos enseñaron el viernes, ¿verdad? No dejemos que ese pecado se vaya creciendo, o se vaya aumentando, o se vaya agregando más pecados, sino no dejemos que pase el día sin que le pidamos perdón a Dios y la sangre de Jesucristo nos limpie todo pecado, toda maldad, y nos mantengamos en santidad. Mantengamos nuestras vidas en santidad. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 2, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Jesucristo quiere que prediquemos, hermanos. Jesucristo ya resucitado, nos pide, y el niño viene atento, gloria a Dios. El niño viene atento escuchando la predicación. El niño, la niña, pero las niñas son más atentas. La niña viene atenta escuchando la predicación. Que se predicase en su nombre. Cristo quiere que se predique en su nombre el arrepentimiento. ¿Verdad? Debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque muchas veces nada más predicamos el arrepentimiento, ¿no?
Muchas veces nada más traemos juicios sobre la gente por el pecado o los pecados que hicieron, ¿verdad? Y los mandamos al infierno. Te vas a ir al infierno y mandamos a la gente al infierno. Dios no quiere que nada más los mandemos al infierno a la gente, sino que les sabemos que hay perdón de Dios, que Dios nos quiere perdonar, que Dios nos quiere ayudar, que hay perdón de Dios. Y este es el lado bonito, hay perdón de Dios. ¿Verdad? Hay perdón. Ciertamente hay un infierno, y todo aquel que no se arrepiente, el que no se arrepiente se va a ir para el infierno. El pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en lo personal, y otros también opinan lo mismo, que el pecado que Dios no perdona es que la gente rechace a Jesucristo. El Espíritu Santo lo está convenciendo y saben que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo lo está convenciendo. Arrepiéntete, deja de hacer eso, pide perdón. ¿Verdad? Y a toda la gente, a todo el mundo, el Espíritu Santo está motivando a eso. Entrégate a Jesucristo, cree en Jesucristo, confía en Él, haz su voluntad, obedece. Pero la gente no quiere. ¿Verdad? A veces porque están controlados por el maligno, y a veces porque es su voluntad, ¿verdad? Y a veces porque es su voluntad. Pero Dios nos manda a aplicar arrepentimiento y perdón de pecados. Y hay mucha gente que está controlada por el diablo, ¿verdad? Que no puede dejar de pecar. La gente que está controlada por el diablo no puede dejar de pecar, ¿verdad? No puede dejar de pecar. El maligno ya tiene controlada ciertas áreas de su vida. No puede dejar de pecar. Por eso vimos la semana pasada también que Dios nos manda a echar fuera demonios. A veces Satanás ya tiene bien controlada a la gente, ¿no? Y ya tiene cierto control en ciertas áreas de su vida y no puede dejar de pecar. No puede. Aplicamos el arrepentimiento, que se arrepientan, pidan perdón. Y si hay áreas ahí controladas por el enemigo, la gente puede ser liberada y dejar de hacer eso. Amén. Y cambiar su vida, esas personas, tener un cambio en ellas. El perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados. Vamos a ver en Miqueas capítulo 7, versos 18 al 19. En el Antiguo Testamento, hermanos, libro de Miqueas. Si no lo encuentran, no se preocupen. Está ya casi al final. Ya casi al final del Antiguo Testamento. Si no lo encuentran la cita, no se preocupen. Pero miren qué bonito dice en Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Leamos juntos que dice ahí la palabra de Dios. Gloria a Dios. El mensaje ya quiere volar. Ya quiere volar el mensaje. Gloria a Dios. Mire qué precioso dice Miqueas. Leámoslo juntos, hermanos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como nuestro Dios, hermanos? Perdona la maldad, olvida el pecado. Dice, no retuvo para siempre su enojo. Dios se molesta cuando pecamos, hermanos. Se entristece, se molesta, pero no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice la Biblia que confiesa sus pecados
no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Dice el verso 19, nuestro Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice la Biblia que nuestro Dios, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo viene y nos limpia de todo pecado y toda maldad, y nuestros pecados los avienta hasta lo más profundo del mar, y nunca más se acordará de ellos. Qué bonito nuestro Dios. A veces el diablo nos pone a recordarnos de nuestros pecados, y a veces como testimonio es bueno, pero a veces Dios dice, si nosotros sinceramente le pedimos perdón, nos arrepentimos, hicimos lo que teníamos que hacer, Dios dice, yo ya ni me acuerdo, porque Dios los avienta hasta lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos, nunca más se acordará de nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dice damos gracias a Dios por eso, hermanos, porque hay perdón de pecados. La gente no se le olvida nuestros pecados, a lo mejor tampoco a nosotros se nos olvidan nuestros pecados, pero a nuestro Dios se le olvida. Al maligno no se le olvida, él también saca los pecados, ¿verdad? El maligno también vuelve a sacar los pecados. Vamos a ver el Salmo 32, hermanos. Ya por último, tengo mucho más citas más, pero vamos a dejarle hasta ahí ahorita. Salmos 32, Salmos 32, hermanos. Gracias. Gracias, Dios. Creo que tenemos un servidor multiusos, un servo atento. Gloria a Dios. Salmo capítulo 32. Mira qué precioso salmo también, hermanos. Salmo 32. Dice así la palabra de Dios. Leámoslo juntos, hermanos. Bienaventurado aquel o aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué bonito, hermanos. Bienaventurado. ¿Sabes qué es bienaventurado? Dichoso, feliz, sumamente dichoso, sumamente feliz. Había una persona a mí que me debía un dinero, yo se lo había prestado y no me pagaba. Yo veía cómo se compraba ropa, cómo hacía viajes y no me pagaba. Y yo ni me compraba ropa ni hacía viajes. Y estaba bien enojado, Y me hablaba de esa persona y se me hacía uno aquí en el estómago, me da coraje. Me daba coraje y Dios me dijo, estás mal, perdónalo. Le dije, sí, Señor, lo perdono, Señor. Y fíjese lo que Dios me puso a decir. Lo vi y le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Estaba sorprendido la persona. Pensé que le iba a decir, págame, que le iba a cobrar, que le iba a golpear, que le iba a desmontar. Quiero decirte algo. Se quedó bien sorprendida la persona. Y dice, ¿qué? Digo, ¿te acuerdas lo que me debes? Dice, sí. Le dije, pues ya no me debes nada.
hombre, se quedó la persona con los ojos abiertos. Ya no me debes nada. Hombre, se puso a dar gritos con mi sobrina, que le festejaron su fiesta de cumpleaños ayer, ¿verdad? Toda la semana va a ser, ya voy a cumplir años. Estaba bien feliz mi sobrina porque ya voy a cumplir años. Esta persona que yo ya le dije, pues ya no me debes nada. No, hombre, se ponían a gritos de gozo. Se ponían a gritos de, ya no me debes nada. Y contenta la persona. No les digo qué más pasó después, pero bueno, de una vez les enseño para aprender una lección. Dice la persona, ¿ya no te debo nada? Digo, no. Y me dice, ¿no me prestas otra vez? ¿No me prestas otra vez? Ay, bueno, ya Dios me dio una enseñanza ahí. Presta lo que estés dispuesto a regalar. ¿Estás dispuesto a regalar $1,000,000 de pesos? Presta. Si no estás dispuesto a regalar $1,000,000 de pesos, mejor dile, mira, no te puedo prestar $1,000,000 de pesos, pero te puedo regalar 100 pesos. Mejor regalarle 100 pesos, pero te regalo 100 pesos. ¿Ah? Oye, te voy a regalar mejor 100 pesos. O sea, yo aprendí eso, a prestar lo que esté dispuesto a regalar. ¿Ah? Si no estás dispuesto a regalar tanto, no los prestes. Porque se te va a hacer el estómago, se te va a hacer un nudo en tu estómago. Pero qué bonito cuando Dios nos perdona. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y mira, en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales que se hacían para perdonar los pecados, nada más cubrían los pecados. La sangre solamente cubría el pecado. Pero cuando Jesucristo vino, su sangre no nada más cubrió el pecado, quitó el pecado. Al Bautista dijo, era aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo te pones contento a saber que Dios ya te perdonó? ¿No te dan ganas de saltar de gozo? Dios ya te perdonó, ya eres libre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el verso 2, bienaventurado el hombre, oh mujer, a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso qué importante, hermanos, por eso qué importante de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuánta gente está sufriendo, hermanos? ¿Cuánta gente está sufriendo por sus pecados? Por la condenación. Bueno, algunos se gozan, ¿verdad? Algunos se gozan en el pecado y la maldad. Pero hay gente que le duele, ¿verdad? Que se entristece, que aquello que hizo le trae condenación, ¿verdad? Aquella cosa mala que hizo, aquel daño que hizo a otras personas, no lo deja estar en paz, ¿no? Pero cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, Dios perdona, hermanos. Dios perdona nuestros pecados. Dice el verso Salmo 33, ya es el último que vamos a ver. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y mire qué bonito este salmo que un profeta me lo dijo de parte de Dios, pero Dios también nos lo dice de parte de Él para todos nosotros, para todo aquel que lo quiere. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito los ojos. A ver, ¿qué nos va a hacer entender? Nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Va a poner sobre nosotros, va a fijar sobre nosotros nuestros ojos. Pero también, dice el verso 9, no seas como el caballo, o como el mulo, o como la mula, o como la yegua, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si no, no entienden. Dios va a poner en nosotros su entendimiento, ¿verdad? Nos va a hacer entender, va a abrir nuestro entendimiento, nos va a enseñar el camino que debemos seguir, va a fijar sobre nosotros nuestros ojos. Pero dile a la persona que está a tu lado, pero nosotros no seamos rebeldes. A ver, nosotros, ya no te voy a decir esto ahorita porque es testimonio. Nosotros no vayamos a ser rebeldes. Dile a la persona que está a tu lado, no sean rebeldes. No seamos rebeldes. A ver, había un hermano pastor muy interesante el caso de él. El hermano fue karateca, cinta negra. El hermano fue político también, fue representante del gobierno mexicano en un país y fue pastor, hermano. No sé si ya murió o no sé dónde esté, que Dios lo guarde y lo bendiga. Si le llega una ocasión a ver este video, gloria a Dios por él, saludos. El hermano dice que hablaba 5 idiomas, hablaba muchos idiomas. Él tenía facilidad de hablar muchos idiomas, hablaba lenguas también. Dice que hablaba, creo que 5 o 6 idiomas, decía que hablaba 5 idiomas, decía él, más uno. Él decía que hablaba 5 idiomas más uno. Y el más uno era el lepe. Era bien grosero. Era bien grosero y era pastor. Y predicaba, él predicaba así: no sean güeyes. No sean güeyes, ¿qué? Está en la Biblia. No seas como el güey. No seas como el güey. Dice, no sean camaleones, ¿no? Decía, no sean, ¿qué? Está en la Biblia. No seas como el cabrito. No seas como el cabrito. Yo era un hermano que era usado mucho por Dios para echar fuera demonios. Era muy usado para echar fuera demonios por Dios. En ocasión nos invitó una hermana a comer. Y el hermano tenía un discernimiento de espíritus y muy directo para soltar el trancazo. Y la hermana dándonos una comida de primera calidad, atendiéndonos de primera calidad, hermano. El hermano se voltea y le dice, vieja hipócrita. El hermano se voltea y le dice a la hermana, vieja hipócrita. Y nosotros acá tratando de
de disculpar al hermano, al hermano, hermana, no le haga caso, no le haga caso, es que así es el hermano, así es, no le haga caso. Y la hermana dice, no, hermano, tiene razón, así soy yo, tiene razón lo que está diciendo el hermano, así soy yo. Bueno, y la persona que está a tu lado, no seas como el mulo, como la mula, no seas como el buey, ¿verdad? No seas como el burro, como la mula, que si no te dan de golpe no entiendes, ¿verdad? Mejor tranquilito con Dios, mejor flojito y cooperando, ¿amén? Mejor flojitos y cooperando, no flojitos de no hacer nada, sino no ponernos rebeldes con Dios, mejor por la buena. Ya estamos por acabar este salmo, hermanos. Dice el verso 10, Salmo 32. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahweh, en Dios, le rodea la misericordia. Alegraos y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a cantarle a nuestro Dios, hermanos. Vamos a cantarles a nuestro Dios y después le damos tiempo a esta hijita que testimonio de su hermanita que trae. Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, hermanos. Si le hemos fallado a Dios y no le hemos pedido perdón, vamos a pedirle perdón a Dios, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Gloria a Dios. No sé qué canto. Vamos a pedirle perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero, Señor, yo quiero construir, bueno, a ver de los cantos que hay. A ver de los cantos que hay. Gloria a Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ponerse de pie, hermanos. Y si quieren de rodillas, vamos a ponerse de pie. Si quieren, vamos a pasar aquí al frente, si gustan. Vamos a ponerse de rodillas. Y vamos a pedirle perdón a Dios. O a darle gracias a Dios también. Por su amor, por su perdón. Vamos a interceder por alguien que necesita a Dios, que necesita a Jesucristo. Dios quiere que prediquemos su palabra en todas las naciones, comenzando, dice la Biblia, en Jerusalén. Sí. Jerusalén representa nuestra familia, nuestros seres queridos, amistades, los de nuestra casa, los de nuestro trabajo, las personas que tenemos, que conocemos, las amistades. Vamos a dar testimonio de Jesucristo. Vamos a orar a Dios, hermanos. Si gustan pasar aquí al frente, ponerse de las rodillas. Vamos a hacerlo, hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Yahshua su Mesías. Gloria a Dios. Vamos a rendirnos ante Él. El que su vida será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Gloria a Dios. Oh,
rindo mi ser.